titulado La era de la economía digital y su relación con el fraude y la ciberseguridad, retos y oportunidades para la educación financiera. Para este segundo coloquio, como antes mencionaba, contamos con Dinela Aguilera, de Unicaja, con don Andrés Román Izquierdo, de la Policía Nacional, con don Marcos Sánchez Célez, de la Universidad Complutense de Madrid, y está moderada por don Javier López, de la Universidad de Málaga, al que dejo ya el poder para moderar esta mesa. Don Javier, cuando quiera. Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda, este segundo coloquio. Como ya se ha comentado, vamos a abordar el tema del fraude digital y ciberseguridad, en educación financiera también. Por contextualizar un poco, antes de dar paso a las preguntas y las personas que componen la mesa redonda de este segundo coloquio, yo creo que sería conveniente recordar un poco que, de alguna forma, todos somos conscientes de que en los últimos años, con todos los procesos nuevos de transformación digital, se han revolucionado distintos campos de la sociedad, entre ellos también, por supuesto, la economía. Y esto significa que se ofrecen nuevas oportunidades de acceso a los servicios financieros y se facilitan también, como todos hemos podido comprobar, de forma bastante eficiente, pues las transacciones de una manera rápida y cómoda. El problema que surge con esto es que esta evolución también ha conllevado un incremento en el número y la sofisticación de los fraudes digitales y de los ciberataques que recibimos. No están los servicios financieros ni la economía libre de estos ciberataques. Y esto evidentemente representa, por el valor estratégico de la parte financiera en la sociedad, un desafío significativo, porque implica a empresas y entidades con equipos sofisticados, también a los ciudadanos que normalmente pueden tener, o muchos tienen, un desconocimiento de la tecnología bastante profundo. ¿Vale? Entonces, de nuevo aquí, en este ámbito, la ciberseguridad emerge como un pilar fundamental, como ya en los últimos años ha venido sucediendo con otros pilares sociales. Y desde luego la educación financiera juega un papel crucial desde el punto de vista de los ciudadanos que hacen uso de estos servicios financieros. Así que cómo proteger a los ciudadanos, cómo hacerles ver, identificar los riesgos que hay. Esto es siempre bastante complejo por la diversidad cultural, tecnológica que hay en la ciudadanía. Entonces, en la mesa redonda de hoy tenemos tres expertos que vienen de distintos sectores, muy complementarios. Agradezco a la organización que haya buscado tres expertos de estas distintas ramas y procedencias, porque enriquecen muy mucho lo que vamos a hablar esta tarde desde distintos puntos de vista y complementarios también, ¿vale? Vamos a ver que desde el sector bancario hasta el ámbito de la seguridad pública y la educación, pues, se están explorando estrategias para implementar este combate que se está haciendo contra los fraudes digitales para promover la ciberseguridad. Y luego también lo que vamos a analizar es la importancia de educar financieramente, al menos en las herramientas financieras, y capacitación a todos los ciudadanos para que al final no sean los ciudadanos el punto de entrada o el punto más fácil de entrada que puedan tener los ciberatacantes para este tipo de sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, hecho este contexto, quisiera presentar un poco más en detalle a las tres personas que componen la mesa redonda. Por un lado tenemos a Dinela Aguilera. Dinela es ingeniera informática con más de 15 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad, la prevención y gestión del fraude. Ha estado trabajando en distintas empresas enfocadas siempre en ciberseguridad y ha desempeñado roles de dirección de proyectos de seguridad en distintos sectores. También en proyectos de monitorización, de desarrollo, implementación de soluciones de seguridad y prevención del fraude. Colabora activamente en labores formativas, en acciones formativas para concienciación de la importancia de la seguridad y la prevención del fraude, y actualmente desempeña como directora de control del fraude, desempeña el rol de directora de control del fraude en Unicaja. Por otro lado tendremos a Andrés Román. Andrés es inspector jefe de la Policía Nacional y jefe de la sección de ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Málaga. Es titular en informática también y criminología por la UMA y por la Ciencias Policiales de Salamanca.
Ingresó en la Policía Nacional en 1999 y ha desarrollado su carrera profesional en distintos puestos de responsabilidad, tanto en Málaga como en Cádiz, particularmente en áreas de delincuencia urbana en Málaga, en los distritos centro y este y en seguridad ciudadana. Y combina actualmente sus diferentes facetas en lo que supone un mayor desafío de la actividad policial, que es la ciberdelincuencia. Sin duda, la ciberdelincuencia es una prioridad estratégica para la Policía Nacional y afrontar la ciberdelincuencia siempre supone un reto muy, muy exigente dentro del mundo virtual, en el que Andrés lleva ya trabajando muchos años. Así que también vamos a contar con su experta opinión. Y el tercero de los ponentes es Marcos Sánchez, que es profesor contratado doctor de la Universidad Complutense de Madrid, más concretamente dentro del Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática, y además es coordinador del grado de Ingeniería de Computadores. Marcos lleva varios años ya impartiendo asignaturas relacionadas con las redes de seguridad y administración de sistemas y redes, y desde el curso 2018-19 ha dirigido 5 trabajos de fin de grado en temáticas que tienen que ver con la seguridad de los sistemas y seguridad de la información. Desde el año 2020 también participa en el programa como mentor del programa Academia Centro de Ciberseguridad Industrial, y desde 2023 participa en el máster de reputación intangible empresarial en la era digital. Además, en febrero de 2024 está de formador en el vivero de empresas de Villaverde en un curso que es sobre estrategias de ciberseguridad empresarial, y recientemente ha sido también director del máster, es director del máster de ciberseguridad de la Universidad Complutense. Así que, como podéis ver por estas líneas resumidas del currículum profesional de las tres personas que tenemos en la mesa redonda esta tarde, yo creo que tenemos los mimbres perfectos para poder entender con mucho más detalle cuál es la problemática actual que hay, cuáles son los desafíos, las posibles soluciones que se están implementando, y desde 3 perspectivas muy diferentes, que es, por un lado, el mundo bancario por parte de Unicaja, por otro lado desde la Policía Nacional, y por otro lado desde la perspectiva universitaria de la educación. ¿De acuerdo? Yo empezaría con una pregunta general para los tres, en el orden que queráis, pero podemos empezar, por ejemplo, por Dinela, ya que estaba en la primera dentro de la lista de componentes de la mesa. Y es, ¿cuál creéis que es el mayor reto que hay actualmente para poder proteger a los ciudadanos frente al fraude financiero? Dinela, como quieras. Pues mira, yo identifico 2 grandes retos, más que uno, ¿no? El primero es el equilibrio entre seguridad y usabilidad. O sea, los sistemas tienen que ser lo suficientemente robustos para proteger los datos personales y financieros, pero a la vez tienen que ser accesibles al consumidor. Y esto es muy importante porque economía digital, nuevas tecnologías y fraude es algo que crece de la mano. El segundo reto es el crear una cultura de ciberseguridad y una cultura de prevención del fraude, que empodere fundamentalmente a los ciudadanos a actuar de manera proactiva frente a las amenazas del fraude. O sea, una vez que un consumidor aprende a identificar la amenaza de fraude, juega con ventaja con respecto al resto. El usuario que aprende a distinguir entre una fuente legítima y una fuente fraudulenta, que conoce el riesgo de hacer un clic sobre un enlace que viene desde una fuente desconocida, el riesgo de proporcionar datos personales, de hacerse una foto del DNI y entregarla a un tercero sin conocer el objetivo, es un usuario que es menos propenso a ser víctima de un ciberataque o a ser víctima de una campaña de fraude. O sea, la rapidez con la que evolucionan las amenazas hace crucial que los ciudadanos conozcan los riesgos y sepan sobre todo cómo protegerse. Muchas veces el eslabón más débil es el factor humano, y lograr que los usuarios estén al tanto de las amenazas y de las prácticas seguras para defenderse, yo creo que es un desafío fundamental y sobre todo constante. Por otro lado, la protección de los datos, que es fundamental. O sea, que el usuario conozca qué hay detrás de una solicitud de datos, qué implicaciones tiene el subir una foto a una red social. Que ya no solo en el ámbito digital, el riesgo también existe en el plano físico. O sea, conocemos de casos de robos en casas porque a lo mejor los propietarios habían subido una foto donde estaban de vacaciones, ¿no? Entonces, en resumen, el reto no es solo desarrollar sistemas de protección avanzados, que tenemos que hacerlo, y además accesibles al usuario, sino también crear esa cultura de ciberseguridad y de prevención del fraude que empodera al ciudadano a actuar de manera proactiva frente a las amenazas. Ok, Dinela, muchas gracias por tu opinión. Andrés, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de la Policía Nacional? Bueno, antes de nada agradecer a Unicaja el que nos ha invitado como institución a participar en estos foros, que son fundamentales. Mirad, Málaga es un laboratorio policial muy bueno para hacer una radiografía, para medir la temperatura, de en qué medida cada entidad o ciudadano está siendo víctima y además de qué.
Lo que observamos día a día son ataques continuos, no tanto a las empresas, hay algunas que denuncian y otras no, sino continuamente al ciudadano, y no basado ataques a los sistemas. Ataques al sentido y a la percepción de los ciudadanos. Por lo tanto, cuando hablamos de retos para proteger a los ciudadanos, es conocimiento, sobre todo, de lo que no tienen que hacer. Insistimos en que hay que hacer esto. No. El ciudadano tiene que saber lo que no tiene que hacer. Y eso al final se reduce a 3 o 4 mandamientos. Tengan en cuenta los espectadores que el malo nos va a atacar o va a intentar vaciarnos nuestra cartera a través de 4 vías, que si queréis luego las diseccionan, pero básicamente email, voz, SMS, básicamente, y ahora también una novedad de hace un año que es el public phishing a través de las redes sociales. Pues el ciudadano tiene que saber lo que no hay que hacer, y ahora lo hablaremos, y eso pasa por conocer. Observamos día tras día cómo los ciudadanos están cediendo las llaves de su caja fuerte a quien les engatusa y a quien les engaña. Fíjense, a través de la percepción y de los sentidos, por eso es tan importante conocer a lo que no hay que hacer caso o bien verificarlo por otra vía. Es el ciudadano la mejor antivirus de sí mismo, es el ciudadano el mejor paraguas de protección, pero para eso lógicamente tiene que tener en cuenta cuáles son las técnicas, cómo se está atacando su cuerpo virtual. La principal brecha no es generacional, la principal brecha es la del conocimiento. El delincuente tiene un 24/7 horas al día para inventar y nosotros estamos siendo atacados continuamente, por lo tanto, estemos alerta a través de la educación financiera, que por cierto se tiene que hacer desde las escuelas, porque todo lo demás serán parches. Son los chavales los que tienen que ser formados desde las escuelas. Pero bueno, ya estoy adelantando quizá otros temas. Precisamente, ahora voy a darle la palabra a Marcos para que nos comente sobre esta pregunta general que he estado haciendo, esa perspectiva, ¿no?, desde la parte más de la academia. Bueno, completamente de acuerdo, faltaría más. Necesitamos una cultura de ciberseguridad. Es verdad que si hablamos del sector financiero todavía nos toca más, porque sentimos más que nos están robando, si me permitís la expresión, cuando nos atacan esta parte. Pero necesitamos una cultura de ciberseguridad general, porque todos somos vulnerables. Y es verdad que si cuanto más cultura de ciberseguridad tengamos, menos vulnerables somos, pero todos somos vulnerables y tenemos que partir primero de esa premisa. A todos nos pueden engañar, todos podemos caer en una estafa de phishing, de smishing, de lo que sea, y entonces tenemos que intentar que toda esa información que nos llega, ser críticos, no creernos o no actuar según nos llega esa información. Y también tenemos un problema, y sobre todo con los móviles, y es que los móviles están diseñados para que tomemos decisiones las aplicaciones de los móviles están diseñadas para que tomemos decisiones rápido, con lo cual se junta el somos vulnerables estamos acostumbrados a pulsar así, a contestar el WhatsApp que nos llega según nos llega el WhatsApp, a contestar el SMS del banco sin pensar si es realmente el banco que nos llega o no. Y yo a todo esto, que lo han dicho muy bien, añadiría la inteligencia artificial. Estamos, con lo decía Dinela, con todos los datos que compartimos, estamos muy bien segmentados. Cada vez los ataques van a ser más dirigidos y va a ser mucho más difícil para nosotros enterarnos que estamos siendo atacados. Por eso, pues como han dicho mis compañeros, necesitamos una cultura de ciberseguridad, pero muy extensa, y además que debería empezar desde el instituto, por lo menos, y que debería empezar muy pronto. Deberías tener al menos un tema, si no una asignatura, si un tema de ciberseguridad en alguna asignatura, porque vamos a caer todos. Muy bien. Una cuestión, es más una curiosidad que se me ocurre en base a lo que hemos estado comentando hasta ahora, por esa pregunta general, es, hay un foco claro en la protección del ciudadano. Entendemos que es el enlace más débil dentro de toda la cadena en cuanto a la parte de seguridad, pero si yo me pongo en la parte del ciberatacante, quizás me va a traer más réditos, más rendimiento atacar a las entidades financieras por el volumen de negocio de negocio ilegítimo que puedo conseguir, que al ciudadano. Evidentemente es más difícil. Se supone que las entidades financieras están más protegidas. Entonces, desde ese punto de vista, quería preguntarle a Andrés, realmente se tienen datos, porque es otra cosa, ¿no? Tienen datos de que del ciberataque hacia las entidades bancarias
en comparación con la ciudadanía? Bueno, a ver, nos encontramos, el tema es complejo. Yo siempre distingo el target del delincuente. Puede ser o el ciudadano individual con campañas de ataques dirigidos hacia ellos o contra las empresas. Normalmente los ataques contra las empresas y entre ellos los bancos, que son un poco el tesoro a descubrir, porque no solamente tienen dinero, sino tienen algo que es muy valioso para ellos, que son los datos con los que luego se venden y elaboran esos ataques a todos los ciudadanos, incluidos nosotros, que estamos recibiendo continuamente, bien a través de SMS principalmente o a través de email. A ver, son dos modelos de negocio diferentes. Uno está basado en el robo de datos y venta a otras organizaciones que son las que atacan. Pues no tenemos porque por una cuestión corporativa los mismos bancos nos denuncian, evidentemente, como la mayor parte de las empresas prefieren asumir los gastos, prefieren asumir la estafa, e incluso instituciones públicas a decir públicamente que sus sistemas de seguridad son vulnerables, ¿no? Pero lo que sí tenemos, y eso lo sabemos, es a múltiples clientes que aprovechando fusiones de bancos, aprovechando momentos críticos, roban datos y se son atacados en masa. Es decir, son ataques dirigidos contra los clientes de un solo banco. Pero además, bueno, pues hay antecedentes muy famosos. Nosotros lo vemos. ¿Por qué todos los clientes de este banco son atacados a sabiendas de sus teléfonos, de sus nombres y de que pertenece a este banco? Pues evidentemente porque hay fuga y ha habido robo de datos, de los que los bancos son conscientes o no son conscientes. Hombre, la legislación, eso se llama una brecha de datos, la ley de protección de datos debe ser comunicada, pero la experiencia nos dice que conocemos el efecto y no la causa. Evidentemente es un gran negocio, tanto el ataque como la venta de datos para luego ser aprovechados por otras organizaciones, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Javier, si me permites puntualizar algo sobre la pregunta, o sea, yo creo que desde el punto de vista financiero, ¿no? O sea, yo creo que los bancos, invierten mucho en seguridad y tienen sistemas que son seguros, pero no solamente que lo invierten, sino que además son probados continuamente. Y a día de hoy también hemos visto que hacerse con el dato de un consumidor no es algo difícil, o sea, realmente se ataca a una entidad y el objetivo final, o sea, es el consumidor. Podemos hablarlo de muchas maneras, ¿no? Pero que al final yo creo que el ciberdelincuente tendría que dedicar muchos recursos para atacar a una entidad financiera cuando lo tiene muy fácil para atacar a un consumidor, a un usuario, a un cliente, ¿no? Entonces, también hay que entender ese equilibrio. O sea, si yo soy un ciberdelincuente, que me es más fácil, ¿no? O sea, te lanzo una campaña de phishing, me hago con tus datos y ya luego sigo con mi estrategia de ataque. Sí. Bueno, si yo fuera un ciberdelincuente, que no soy, quizás me buscaría más el beneficio que... Hay que pensar o sea, parte de nuestro trabajo es pensar como un ciberdelincuente y cómo proteger al ciudadano, ¿no? Entonces, realmente es que lo tienen más fácil cuando atacan al último eslabón. Pero bueno, para eso están las contramedidas y el resto... Totalmente de acuerdo. Marco, vuelvo a ti, precisamente, ya que estamos hablando sobre el tema de la se ha mencionado antes sobre la cultura de ciberseguridad, los ataques ciudadanos y demás. Claro, aquí el problema que tenemos es que realmente la cultura tiene que empezar desde bien temprano, porque tenemos a los más jóvenes que no están metidos en la cuestión financiera, no tienen seguramente cuentas bancarias, etcétera. Pero ahí ya esa es la edad a la que hay que ir convenciéndolos, ¿no? De prestar especial cuidado a todo ese tipo, sobre todo ellos que son tan aficionados a redes sociales y demás, ¿no? Entonces, ¿qué papel crees tú que tiene lo que podemos llamar educación financiera, ¿no? En esta era digital para los jóvenes, para que puedan reconocer con antelación a entrar dentro del mundo financiero como usuarios, pues ciberataques y demás, ¿no? Pues por muchas. Mira, de hecho estaba pensando en esto, me viene que se utiliza los criptobros, de que hablamos, digo, para que hasta que quizás los institutos, los centros educativos o hasta los padres estamos más preocupados algo de la parte de la privacidad. ¿Qué datos comparten nuestros hijos? Y quizás ni tan siquiera qué datos, sino no compartas estos, no compartas una foto tuya donde se te vea no sé qué, o no digas no sé qué cosa, o en el WhatsApp del colegio no expliques en esa parte, pero más en el sentido de
pues eso, de privacidad, pero en la parte ni de educación financiera ni de ciberseguridad ningún padre le dirá a su hijo o a su hija: no compartes los metadatos de esta foto porque alguien puede saber exactamente dónde estás y el tipo de móvil que tienes. Eso no se lo van a decir. Dice: no compartas los datos de esta foto porque te ve en bikini que estás en la playa. Digo, para que veáis. Entonces, si eso le unimos la parte de la educación financiera, me consta que muchos padres terminan discutiendo con sus hijos porque sus hijos reciben un montón de información por TikTok, sobre todo por Instagram, de dónde tienen que invertir. Por eso ponía el ejemplo de los criptobros. Y se creen que están invirtiendo y que están invirtiendo bien. Y podéis preguntar, la gente que nos está escuchando, a padres y madres que tengan niños y niñas de 17, 18 años, 19, están invirtiendo en bolsa. Invirtiendo en bolsa de aquella manera, porque ni tan siquiera de una forma un poco más, digamos, y les va bien en ese momento, pues se creen además que es que controlan, que tienen educación financiera, que controlan qué es lo que está pasando, y no controlan ni lo que está pasando con su parte de ciberseguridad, dónde están invirtiendo, cómo, quién tiene esos datos, ni controlan en qué están invirtiendo. Por eso me vuelvo a repetir, en el instituto, es que la asignatura de economía en el instituto es una optativa, y la asignatura de tecnología, que sí es obligatoria, es cómo utilizar la tecnología, no por qué existe esa tecnología o para qué se ha creado esa tecnología. Pues sí, está claro que hay deficiencias que tenemos que ir corrigiendo como sociedad poco a poco, ¿no? Y el aspecto educativo es especialmente muy importante. Dinera, desde el punto de vista bancario, ¿cuáles son los tipos de fraude que se observan así con mayor frecuencia? Y si hay algún tipo de clasificación respecto a los tipos de usuarios o las condiciones de los usuarios, no sé si condiciones económicas, condiciones sociales, edad, no sé, sexo, no sé, género, ¿cómo son estos tipos de fraude desde el punto de vista de la información que vosotros tenéis? Pues mira, estaba leyendo un informe de la Europol, de evaluación de la amenaza de crimen organizado en Internet de 2024, y ellos identifican dos amenazas persistentes, ¿no? El phishing y el derivado, el smishing, ¿no? O sea, ya se lo envías por correo o lo envías a través de un SMS. E identifican además como una amenaza emergente, como una nueva amenaza, el phishing mediante los códigos QR, ¿no? En cualquiera de las tres variantes, o sea, ciertamente las dos primeras son persistentes, o sea, es una amenaza que vemos constantemente y que además se mantiene a lo largo de los años, va variando en dependencia sobre quién incide. Sinceramente, todos los grupos pueden estar afectados, o sea, no identificamos que el sector más joven sea vulnerable que el sector adulto. Cualquiera puede ser víctima si no tiene conocimiento financiero, de ciberseguridad y de prevención del fraude. ¿Cómo empieza todo? Pues suplantación de una entidad, que puede ser una entidad financiera, puede ser una entidad, un comercio, un gubernamental. Si es un smishing, también vemos que hay una suplantación de un número de teléfono, un spoofing, y además suele combinarse con una llamada telefónica. O sea, es un ataque muy elaborado, además combina varias técnicas. Siempre tiene una comunicación con un gancho, generalmente una urgencia, una catástrofe, viene con un enlace para que resuelvas tu problema muy rápidamente, haciendo clic en él y proporcionando todos tus datos. ¿Qué pasa? Que le quita al consumidor la capacidad de pensar. O sea, tengo un problema muy rápido y tengo que hacerlo urgentemente. Entonces, no nos sentamos a razonar qué está pasando. Y proporciono todos mis datos y luego ya estoy comprometido, ¿no? Y a esto, o sea, a estas amenazas que he comentado, yo le añadiría también el malware. El malware es una amenaza silenciosa y que además, al ser silenciosa, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque yo me descargo una aplicación, incluso a los markets oficiales. O sea, se han detectado aplicaciones maliciosas dentro de los markets oficiales que además han estado 2-3 meses y han tenido más de 80.000 descargas. Significa que hay más de 80.000 personas contaminadas con ese malware. Una vez que ese malware está instalado en tu ordenador, instalado en tu móvil, tus datos están comprometidos, o sea, todo lo que tengas en tu teléfono. Tus datos están infiltrados y tú no te has enterado. Y lo has hecho a través de una aplicación que ni siquiera sabías que estaba contaminada. Y recuperar el control y la seguridad del dispositivo una vez que está comprometido, es complicado, requiere una asistencia técnica y muchas veces tienes que hacer un reinicio de fábrica, o sea, perder todos tus datos para poder volver a la normalidad. O sea, no es
una amenaza trivial. El ciberdelincuente siempre tiene un gancho a mano. Ahora viene el Black Friday, tenemos los chollos, las vacaciones de Navidad, ahora hemos visto un resurgir de campañas con la Dana de Valencia y probablemente con la situación de Málaga pues también veremos campañas al respecto, y recalcamos la concienciación como pilar para la prevención del fraude. Y atado a esto, hemos visto también un resurgir de estafas. La estafa es mucho más complicada porque el consumidor es partícipe de ella, o sea, no sabe que está siendo engañado. Hemos visto, por ejemplo, una estafa muy común y que no cesa, la estafa del hijo del WhatsApp, donde a la víctima se hacen pasar por su hijo, le llaman, le indican que tiene un problema. Si eres padre y tu hijo te dice que ha tenido un problema, que tiene que hacer un pago urgente y además está en una situación crítica, es que no piensas. O sea, los clientes, los consumidores, los usuarios no piensan. Sencillamente van y de la forma que tengan que hacer, hacen la transferencia. Y ya han perdido el dinero. Una vez que la transferencia se hace, esto vuela a la velocidad de la luz. Entonces, otra de las, lo comentaba Marcos antes, y me ha llamado mucho la atención porque las estafas de inversiones ahora mismo están en el boom. O sea, y sobre todo en las redes sociales aparecen muchos anuncios donde te dicen que un famoso ha triplicado sus ingresos con determinadas inversiones en criptomonedas y la gente cae, la gente pica. La gente dice, pues yo también quiero esos beneficios, ¿no? Y no se dan cuenta que están siendo estafados. Aparece de momento un gurú, un asesor que le dice cómo hacerlo, se instala una aplicación falsa, el consumidor empieza a ver ingresos y piensa que lo está haciendo muy bien y muchas veces se da cuenta cuando el banco se pone en contacto y muchas veces te dice que no, que es legítimo, que él está haciendo inversiones y que lo está... Se da cuenta cuando tiene que rescatar el dinero, que ya ahí ya está vendido. Entonces, es complicado el usuario, por eso recalcamos, o sea, la concienciación, el que sepa qué está pasando, el que sepa dónde está el peligro para poder evitar caer en estas situaciones. Interesante. Esto me trae otra pregunta, Andrés. Por la experiencia de los muchos años que llevas en la Policía Nacional y haciendo este tipo de trabajo de actividad, ¿cuál es la perspectiva de cómo va evolucionando todo el tema este de los métodos de fraude? Porque aquí Dinela estaba justo comentando el phishing, el spoofing, el malware, las estafas de inversiones. ¿Cuál es la perspectiva que tenéis vosotros en cuanto a esa evolución? ¿Hay una evolución muy rápida? ¿Es demasiado o va lento? Porque claro, la rapidez con que evolucionan los ciberataques también va a tener un impacto y una influencia directa en cómo se protegen las entidades financieras, pero también cómo hay que ir de alguna forma adoctrinando a los ciudadanos en frente a cómo protegerse, ¿no? Bueno, pues sí, evidentemente el incremento de la amenaza cibernética o ciberdelincuencial es exponencial a la digitalización de la sociedad. Nosotros hemos observado a partir de la pandemia una aceleración del proceso, como lo ha sido la digitalización de las distintas maneras que nos relacionamos con la economía, con el trabajo, incluso con las emociones. La gente ha dejado ya de conocerse personalmente y conocerse por Internet. Es decir, es exponencial y cada vez... Yo siempre dije hace unos años, cuando solamente éramos un grupo, que las manzanas caerían cuando estuvieran maduras. Ya están maduras y además están cayendo con bastante fuerza. Hay un matiz que sí quería hacer acerca de un apunte interesante que ha hecho Marcos anteriormente. El hecho de que es uno de las génesis del problema. ¿Por qué este incremento de la ciberdelincuencia? Aparte de las ventajas consustanciales que tiene la web para el ciberdelincuente, disponer rápidamente de los beneficios del delito, la anonimización, su territorialidad, facilidad para falsificación. Es que hay un factor, es que cuando nos ponemos detrás de Internet, tenemos una serie de alteraciones, esto pertenece más al ámbito criminológico, tenemos unas alteraciones cognitivas que nos hace disminuir la percepción del riesgo, creer más fácilmente. Entonces llega un charlatán como ayer y es capaz de estafar a un profesional, a un hombre hecho y derecho, con una profesión y un estatus nivel alto, 100.000 euros. Yo tuve que intervenir personalmente para convencerlo, porque además una de las características es que es el principio de certidumbre de la víctima, es que siguen creyendo que tienen sus ahorros más los ingresos cuando no tienen absolutamente nada. El problema muchas veces no está en el delincuente. El delincuente es una suerte de parásito emocional que detecta nuestras vulnerabilidades. El sexo, la extorsión, el amor en la estafa amorosa y la codicia, la avaricia en las inversiones basadas en la piedra filosofal del Bitcoin.
Muchas veces el problema lo tenemos nosotros mismos, el delincuente está ahí para ofrecernos lo que estamos deseando encontrar y solamente nosotros vemos. Acerca de la evolución del delito, ya lo han apuntado los compañeros. Hay un protagonista muy claro. Vamos a diferenciar entre el target ciudadano y empresa, que sobre la empresa es un gran desconocido, el tipo delincuencial que más se ceba contra las pymes. Contra los ciudadanos no hay duda. Antes he dicho que había 4 vías de infección en nuestro cuerpo virtual: el correo electrónico, las llamadas de voz, que son unas grandes desconocidas, y es una vía telemática, el SMS, que es un producto estrella, y el public phishing. Ahora mismo entras en Facebook y ves cómo Vivar ha sido arrestado porque lo han detenido Hacienda. Es decir, y eso no hay ningún tipo de control sobre ese. Esas son las vías, pero es que hay una técnica, que es la del spoofing, es el maquillaje, que es el gran desconocido, y a través de las cuales se está engañando al ciudadano. Para que lo sepan porque estoy seguro que siempre hago una encuesta, cuando en una conferencia hago una encuesta y muy pocos levantan la mano. Es la capacidad, la técnica que tiene el delincuente para que cuando nos llamen aparezca en nuestro smartphone que llaman de Unidia, que llaman de Santander. Es que no llaman de Santander, llama el delincuente haciéndose pasar por Santander. Y si previamente ya tiene datos comprados en el mercado negro, pues está servida la estafa. También el email, cuando veamos la cabecera que proviene de policía.es, no quiere decir que venga de ahí. Y, por supuesto, el SMS. Esos SMS que la mayor parte de nuestra audiencia han recibido y que se encolan detrás de los legítimos, no son del banco. Son enviados por el delincuente. Por lo tanto, como somos humanos, nos regimos por los sentidos y somos susceptibles a engaño, ¿qué mejor engaño que lo digital? Que esa técnica denominada spoofing. Contra las empresas, el man in the middle, se habla mucho del ransomware, pero el man in the middle, el hombre en el medio, pagador, proveedor, y hay alguien que está espiando, espera un pago, interviene y pide el pago a una cuenta diferente. Todo eso se solucionaría simplemente con una llamada. Es muy transversal todo, ya no hablamos de la inteligencia artificial, que es el gran reto, la gran amenaza, sobre todo la síntesis de voz. A lo mejor yo no estoy aquí. A lo mejor yo soy una síntesis de mí mismo. Eso está ya al llegar. A lo mejor soy una estafa. Pero es que está ya al llegar. La inteligencia artificial es un paso intermedio hacia el metaverso, y es apasionante. Es muy transversal todo. Estoy intentando dejar retazos, pero básicamente apuntamos todo al mismo sentido. De que no importa lo bueno que sea el ciberdelincuente, sino importa lo precavidos que seamos invirtiendo en la iniciativa. No haciendo lo que no debemos hacer, que es nunca seguir la trampa que nos van tejiendo alrededor, sino parar, siempre digo lo mismo, incluso siendo mal educado, y llamar a nosotros al banco. Bien. Muchas gracias, Andrés. Marco, algunas de las cosas que ha comentado Andrés, yo creo que tienen que ver directamente con lo que hablábamos antes respecto a la educación financiera. Específicamente por tu experiencia, la experiencia en la universidad, a nivel universitario, ¿qué programa o qué metodologías se utilizan para lo que es la capacitación de los estudiantes, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y protección financiera? ¿Te parece que es suficiente lo que se hace a nivel español en las universidades? ¿Habría que poner el énfasis en o el esfuerzo en algún sitio concreto? Bueno, no sé, es lo que no sé si de cara a la universidad es un poco tarde. Mira, comentaba muy bien en Dinela, y lo ha comentado el inspector también, si tú recibieras una carta del banco, una carta física, una carta de toda la vida, de la que llega al buzón del banco, diciéndote que tienes un desfalco de 5.000 euros, que te van a quitar la cuenta y que por favor hagas no sé qué, el 85% de nosotros íbamos con esa carta al banco, a nuestra sucursal, a preguntar. ¿De acuerdo? Pero todo el mundo digital nos ha quitado esa. Yo recibo un SMS y no se me ocurre llamar al banco. Pincho en el enlace. Recibo un mail y no se me ocurre llamar al banco. Pincho en el enlace. Por mucho que cuando abro mi cuenta del banco me sale un pop-up que dice: no os llamamos por teléfono, no enviamos mail o no os pedimos la cuenta. Porque somos vulnerables a ese mundo digital. Entonces, digamos, el primer paso en la parte de ciberseguridad, que estamos hablando del mundo digital, es reconocer cómo somos vulnerables a ese mundo digital y ver
cómo este mundo digital se aprovecha de todos nuestros sesgos cognitivos, de todos, que hay un montón. Y si no estáis escuchando, entrar a Wikipedia y buscar sesgos cognitivos, que hay un montón. Cómo se aprovecha de todos esos nuestros sesgos para intentar conseguir que piquemos. Que pues originalmente sería alguien que te llamaba a la puerta, que venía vestido con traje, entonces te crees o alguien que viene y te dice que soy de la empresa del gas, o que viene y te dice que soy policía y te enseña una placa y te lo crees, pero era muy complicado. Y no solo era muy complicado, es que ahora mismo tienes una persona desde la India que puede estar estafando a 1 millón de personas a la vez. De 1 millón de personas, ¿cuántas van a picar? Con que te pique un 10%, ya tienes 100.000, pero es que si te pico un 1% tienes 1.000. 1.000 personas son muchas personas picando. Aparte de los datos que puedas tener de esas personas y lo elaborado que pueda ser esa parte. Entonces, el primer punto es reconocer que somos vulnerables. Para la educación o para la parte financiera, reconocer que no todos podemos ser inversores. O que no todos, que no es verdad que yo desde un teléfono o desde una aplicación pueda encontrar la piedra filosofal, en el fondo, decía el Bitcoin, la piedra filosofal, porque yo soy más listo que todo el mundo, y como soy más listo que todo el mundo, eso que no se le ha ocurrido a nadie, se me va a ocurrir a mí para conseguir multiplicar por 5, por 10 o por 1.000 el dinero que tengo. Entonces, la primera parte es esa. Y esa parte sí nos toca a las universidades, a lo mejor no tan específico, pero asegurarnos que somos capaces de generar graduados y graduadas que tengan claramente el pensamiento crítico instalado en su cabeza, hayan estudiado lo que hayan estudiado. Pero no un pensamiento crítico de no me creo en nada, yo soy más listo que nadie y entonces la Tierra es plana, sino un pensamiento crítico real, con datos. Voy a buscar datos, voy a poder comparar esos datos y ver qué dato no solo qué dato me convence más, qué dato es realmente el dato cierto. Porque el dato cierto es uno, no hay verdades según quien te la cuente, solo hay una verdad. Y eso sí nos toca a nosotros en la universidad. Y si consiguiéramos eso, posiblemente conseguiríamos bajar los ciberdelitos y conseguiríamos bajar el fraude financiero, porque seríamos más críticos obteniendo esa información. Pero el pensamiento crítico sin duda es un aspecto muy importante, no solo en este aspecto, en todos los aspectos de la vida, sobre todo para los más jóvenes. Precisamente, Dinela y Andrés, quería preguntaros, Marcos ha ofrecido una perspectiva más desde el punto de vista de la universidad, pero ¿cómo veis vosotros esas oportunidades que hay desde fuera de mejora en la educación financiera? Es decir, ¿qué se está haciendo bien y qué aspectos quizás sería necesario reforzar? Desde vuestra perspectiva, por un lado, la perspectiva bancaria, por otro lado, desde la perspectiva de la Policía Nacional. Dinela, empiezas tú si quieres. Bueno, empiezo yo. Por un lado, yo creo que desde el punto desde las entidades financieras, tienen la capacidad de proteger al usuario, ¿no? O sea, tienen todas las herramientas, tienen el conocimiento, los recursos para detectar las amenazas y mitigarlas. Y por otro lado, tienen la capacidad para promover esa educación financiera a través de los propios canales que tiene la entidad con el cliente. O sea, tenemos aplicaciones con las cuales nos ponemos a hablar con el cliente. Tenemos recursos telefónicos. Tenemos blogs, tenemos esto que estamos haciendo, este congreso de EduFinet, es una de las plataformas también para llegar, no solamente, o sea, al banco no le interesa solamente llegar con las promociones que tenemos, sino también educar al cliente desde la perspectiva bancaria, o sea, que conozca el producto, el riesgo que implica y cómo te puedes proteger. Entonces, yo creo que ahora mismo con los programas educativos que podemos ayudar al cliente, identificando estas banderas rojas. Yo creo que es fundamental que podamos llegar a ellos con los canales que tenemos ahora mismo, que son unos cuantos. Y está ahora la parte del cliente. O sea, el cliente muchas veces, tengo la sensación, esto es muy personal, de que a veces somos muy pesados. O sea, si yo te pongo un pop-up cada X y te digo, cuidado, no te voy a enviar un enlace, cuidado con la estafa del hilo del WhatsApp. Oye, está pasando esto. Hemos visto por los canales de ciberinteligencia, nuestros servicios, que están proliferando las estafas de inversiones. Cuidado. O sea, si te contactan y te llaman con urgencia, no somos nosotros. Pero el cliente como que se aburre. Como que dice, ya está. Siguiente. Yo lo que quiero es hacer mi transferencia. Y cierra y no se logra interiorizar, ¿no? Entonces,
yo creo que es parte y parte. O sea, está todo lo que podamos promover desde el punto de vista financiero para educar al cliente, pero necesitamos también que el consumidor se vuelque con nosotros, o sea, que quiera aprender, que sepa que tiene un riesgo, que hay una amenaza, que intentamos protegerlo y que él es el pilar fundamental para ello. Yo creo, Andrés, que esta visión mucho más amplia que tenéis vosotros de la Policía Nacional, porque directamente os llegan las víctimas, tú directamente interaccionas con todas las víctimas, quizás también te dar esa visión de decir, pues con un poco o con un mucho de formación por aquí o por allá se podría haber evitado, quizás no el 100%, pero un porcentaje alto de todos esos casos respecto a las víctimas que os llegan, ¿no? Pues sí, la verdad que escuece ver cómo, por ejemplo, la persona de ayer de 100.000 euros los perdió simplemente por no hacer una pregunta o una consulta de internet en esa plataforma que ya tenía reviews o tenía críticas negativas. Cómo ver personas que están perdiendo mucho dinero por haber comprado en algo que ya, porque antes que tú normalmente ha habido ya alguien defraudado. Es decir, con una simple comprobación telefónica, cómo pierden verdaderas millonadas. Mira, yo, por mi experiencia, pienso, yo soy bastante crítico de la situación actual. Pienso que este congreso lo ve el que tiene interés. Los programas de informática, los programas llegan a una población, a un conjunto de gente muy pequeña. El problema es estructural. Mira, la tecnología va mucho más rápido. Luego viene la legislación y luego viene la conciencia ciudadana, lo que es la educación y el conocimiento de la situación. En ese estado no hemos llegado todavía, pero es que hay que empezar por la base. Esto tiene que haber una asignatura o tiene que haber unas charlas permanentes desde la educación básica. La mera asistencia de esta actividad preventiva no es más que poner parches. Los ciudadanos deben conocer esto. Estamos poniendo parches porque es que, lógicamente, en 4 años es imposible que la conciencia pública y la cultura digital se haya desarrollado de lo analógico a lo digital. Es evidente, es evidente. Pero hay que hacerlo desde la educación. El otro día le pregunté a 2 amigos maestros, mis familiares maestros, oye, ¿qué planes, qué charlas, qué actividad formativa o preventiva con estos 4 mandamientos? Te os he dicho, invertir la iniciativa o las empresas, 300.000 euros por no hacer una llamada telefónica. Es decir, es que es como, bueno, y un empresario, que ya es el récord, os voy a decir, por decir los datos concretos, un empresario, que no estamos hablando de personas con un nivel cultural bajo, 3.200.000 euros en 6 meses. Viendo una fantasía, porque la quería ver. Claro, o sea, la servía con una facilidad pasmosa a través de internet. Así que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de todos. Y esto hay que concienciar a las personas desde un mismo origen, de manera orgánica, como le digo yo. Todo lo demás es poner parche y además, ¿cuánto estarán viendo este congreso? Muy poca gente. ¿Cuántos potenciales víctimas hay? Miles y miles y miles. Hicimos un registro a un ciberdelincuente y tenía un archivo con 1 millón de objetivos. Pero si es que eso va a la velocidad de la luz, apretando un botón. Que, por cierto, el fenómeno de la ciberdelincuencia no está profesionalizado ya. Que sí, lo sigue siendo. Antiguamente era patrimonio de unos pocos. Ahora mismo cualquier chaval puede comprar a través de canales, Telegram, la dark web y demás, un panel que es una especie de ametralladora con un LED que es un listado de clientes, 1 millón, 2 millones, depende de lo que quiera gastarse, 400, 500 euros, a modo de inversión y en 3 días lo rentabiliza, estando pendiente a ver quién pica. Por tanto, se ha producido una democratización de la ciberdelincuencia, lo que se denomina, eso es un cambio de paradigma, cibercrimen como servicio. Es decir, está mucho más popularizada, no todos los ciberdelincuentes son ruso, no, el ciberdelincuente está al lado de la puerta en numerosas ocasiones, porque se autofinancian de esa manera. Es decir, yo ahora mismo soy no escéptico, estoy esperanzado, pero creo que esto será un proceso histórico que va muy por detrás del proceso de la ciberdelincuencia. Ha sido en 4 años. En 4 años yo creo que ha sido la gran explosión. Esto es territorio comanche. Y ya no hablo de la realidad de los onboarding digital y el mulerío. Eso es espectacular. Cómo se mueven mulas financieras. Antes eran inocentes. Ahora, con lo mejor, los procesos de onboarding son connivientes. Pero es que ya nos estamos encontrando con mulas sintéticas, hechas con inteligencia artificial o directamente con montaje.
El tema es muy transversal y es profundo, pero no me cabe duda de que para que el ciudadano esté prevenido tiene que estar educado desde que somos pequeños. Ahora lo único que nos queda es correr para ponernos o para ir a la estela la estela delincuencial que van dejando esta gente, que es el gran negocio del siglo XXI delincuencial. La droga es algo primitivo, la trata de blancas, todo es primitivo. Ahora mismo no hay nada que dé más beneficios a tan poco riesgo, a tan poco coste y a la velocidad de la luz a golpe de tecla que la ciberdelincuencia. Muy buena apreciación. De hecho, querría hilar esta respuesta con una pregunta a Minela, y es, específicamente dentro de Unicaja, ¿cuáles son los retos de ciberseguridad que veis y cuáles son las iniciativas, digamos, de educación financiera que estáis impulsando para vuestros clientes? Es decir, ¿qué iniciativas, qué tipo de tecnología o no tecnología estáis utilizando para que los clientes puedan tomar decisiones de una forma más informada y más segura? A ver, yo creo, no, o sea, Unicaja y el resto de las entidades financieras, ¿no? O sea, una invierten en importantes cantidades en herramientas de seguridad, en firewalls, en soluciones de protección a la información, incluso en el campo que nos ocupa, en herramientas de monitorización de clientes para identificar anomalías desde que el cliente inicia su viaje digital, o sea, desde que te conectas a la banca hasta que sales, ¿no? O sea, sin embargo, hay una tarea de inversión moderada, pero que tiene un alto beneficio, que es la concienciación al cliente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos redactando artículos en el blog corporativo, intentando llegar a la mayor cantidad de gente, bombardeándolos por donde podemos. Estamos bombardeando a los clientes con notificaciones push. Estamos enviando con cierta recurrencia artículos actualizados sobre las principales amenazas que estamos identificando, muchas veces, o sea, en cuestiones de menos de una semana, o sea, detectamos la campaña, la estafa de inversiones, la estafa del WhatsApp y le avisamos al cliente. Y la verdad que, notamos que o sea, el cliente nos escribe, el cliente nos pregunta, el cliente nos envía un enlace, ya sea nuestro, de otro banco o de otra institución, nos los notifica, ya no nos, o sea, notamos que va cambiando un poco la cultura, que el cliente va identificando la amenaza, o sea, significa que poco a poco vamos llegando. O sea, que veis en general una respuesta positiva por parte de los clientes ante esas iniciativas que vais tomando desde los bancos. Paso a paso, o sea, no podemos decir que es global, pero sí que vamos notando que las estrategias que hemos diseñado para llegar al cliente, para concienciar al cliente, pues van dando sus frutos. O sea, en el mismo momento en que un cliente es capaz de llamar a tu servicio de atención telefónica y notificar que lo han llamado, o que ha recibido un SMS, o que le han dicho que tiene una compra con un dispositivo y sabes que no es tú, o sea, el cliente ya va identificando la forma de operar habitual de la entidad contra la forma de operar de un delincuente. O sea, ese mensaje, no te voy a pedir tus datos en un SMS, no te voy a llamar para parar una operación porque tengo la capacidad de hacerlo. O sea, la entidad bancaria no necesita la aprobación del cliente para parar una transferencia fraudulenta. Lo hace, luego lo notifica, o pregunta o valida. Entonces, en el mismo momento el cliente va comunicando, o sea, va a la oficina, se siente quizás un poco más, se siente protegido, se siente respaldado y sobre todo nosotros vamos notando que esa concienciación va llegando a donde queremos llegar. O sea, paso a paso hay que expandirlo más, o sea, tenemos que llegar a todo el mundo. O sea, no todos los clientes de un banco son clientes digitales. Hay clientes que no utilizan la aplicación, hay clientes que todavía van a la oficina. Y con ese cliente tenemos, o sea, ya la concienciación es diferente, porque ahí no te vale enviarle un correo porque no se lo va a leer, porque a lo mejor no lo tiene. No puedes enviarle una concienciación por la aplicación porque no la tiene instalada. A ese cliente hemos diseñado un proceso de embajadores digitales que son personal de oficina, que están en la oficina enseñando a los clientes a usar las aplicaciones, a conocer los productos, a hablarles del fraude, de lo que es un phishing, de lo que es un malware, de cómo debe protegerse. Y eso es un tú a tú, o sea, tenemos a una persona y a un cliente. El cliente se siente con la libertad de preguntar sus dudas y va aprendiendo. Entonces, son estrategias que van dando sus frutos y que tenemos que ir mejorando, expandiendo y sobre todo llegando a todos. No nos vale solamente con los clientes digitales, también tenemos que trabajar con los que no son digitales, que también pueden ser víctimas. Muy bien, bien visto eso. Andrés, y desde el punto de vista de la policía, ¿cuáles son las herramientas, las tecnologías que estáis utilizando para combatir ese fraude digital, para esa protección de los ciudadanos?
necesita una pregunta comprometida. ¿Estáis utilizando las herramientas y las tecnologías adecuadas o necesitáis un mayor soporte en ese sentido? Un mayor apoyo en ese sentido. Bueno, como saben, las instituciones públicas no se caracterizan por su rapidez a adecuarse a entornos muy cambiantes. En este caso, Policía Nacional sí ha hecho un esfuerzo y está haciendo los deberes. Y el ejemplo somos nosotros. Somos una de las pocas secciones de ciberdelincuencia formada por varios grupos especializados, incluido un grupo técnico que utiliza licencias y herramientas muy potentes porque no solamente investigamos ciberdelitos, sino que damos cobertura a todas las investigaciones de la Costa del Sol para extraer evidencias digitales de los dispositivos intervenidos. Le hace droga, asesinatos, secuestros, homicidios, ¿vale? O violencia de género también, ¿eh? No es tanto las herramientas, que también. Sobre todo es muy importante la orgánica, el tener una estructura especializada. Mira, para patrullar, para hacer vigilancia, a lo mejor sirve cualquier funcionario de policía, pero para investigar no. Y no es tanto el conocimiento, sino la actitud. Mis funcionarios son funcionarios plenamente comprometidos, sobre todo ávidos y con hambre de conocimiento y autoformación. Es imposible, si no se autoforma, tú lo sabes, Javier, estar al día. Si no tienes ese plus de responsabilidad y de sacar tiempo y de ponerte los cascos, que los tengo aquí para escuchar los podcasts continuamente, pues esos son los funcionarios. Y encontrar funcionarios de ese tipo no es fácil. Por lo tanto, la clave de nuestra adaptación a este entorno cambiante es el haber creado una estructura con distintos segmentos, que por cierto no están divididas físicamente, estamos todos unidos en un mismo espacio, divididos por ventanas, porque las ideas tienen que fluir. Tienen que fluir tan rápido como cambiante es el ambiente, y incentivar la permanencia de esos funcionarios, ese expertise que llaman la empresa pública, intentar retenerlo, lo cual no es fácil en la función pública. Por lo tanto, herramientas sí, pero la mejor herramienta para combatir y para investigar es la herramienta humana, y eso tenemos que cuidarlo, principalmente en entornos tan especializados como este. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Marcos, hay una cosa que se ha mencionado anteriormente y que me gustaría que nos precisaras dentro de la información que tú puedas tener. Y es, hemos estado viendo, tanto por parte de la entidad financiera Unicaja como por el Policía Nacional, como la universidad, que tú muy bien has explicado antes, es que en cada faceta se va haciendo, ¿vale? En cada parcela se va haciendo. Pero en realidad yo tengo la sensación de que combatir todo el tema de ciberataques, sobre todo en el ámbito financiero, no es una cuestión de ver qué se hace en cada sector, sino cómo se colabora entre la parte pública, por ejemplo, por eso la universidad, y la parte privada, la parte privada, ¿no? Que es la entidad financiera. Entonces, ¿cómo ves tú desde la universidad que se puede colaborar en esa educación financiera de los ciudadanos de forma cooperativa? Porque no de forma parcelada, ¿no? Las preguntas estaban dirigidas porque quería saber en cada parcela qué se hace, pero claro, entiendo que tenemos que evolucionar y trabajar colaborativamente dentro del sector público y privado. Sí, claro, no, es estrictamente necesario. Quiero decir, no tiene sentido que lo parcelemos cuando los ciberdelincuentes no están parcelados, no les da igual, es decir, no tiene ningún sentido. Es más, yo en la parte que a mí me toca intento siempre traer a gente de la empresa. Yo no solo en ciberseguridad, en otras asignaturas que tenemos aquí ha venido muchas veces gente del equipo de ciberdelincuencia de la Guardia Civil para que le explique a mis estudiantes cómo funciona, cómo van las cosas, cómo está. Traemos a estudiantes que ya están trabajando, antiguos estudiantes que ya están trabajando en la empresa, para que nos digan también qué necesita la empresa, qué necesita de formación en la universidad, cómo necesitan que estén formados nuestros estudiantes, qué necesita que sepan o cómo lo tienen que saber para concienciar. Yo, a mí me gusta, y lo has dicho antes en mi currículum, intento dar muchos, siempre que me ofrecen un curso de ciberseguridad en un ámbito que no es técnico, que no es informática, no es teleco, no es industriales, sino que es para gente de derecho, para gente de periodismo, para gente de economía, me apunto, igual que estoy aquí, quiero decir, me apunto de cabeza, porque yo doy la visión técnica, yo
tengo los datos técnicos, yo puedo entrar en esta página web y mira cómo descifran tu contraseña así sin nada y creías que no eran capaces de descifrarla, pero esa gente tiene que saber lo que yo le cuento y yo lo que me cuentan ellos de cómo lo ven. Esto me resulta muy pesado, esto es que para qué, esto no lo había pensado. Entonces, justo en el ámbito de la ciberseguridad es que tenemos que hablar todos. Es que no puedes decir, es que yo, mira, esto sí se lo digo también mucho a mis estudiantes, que me meto muchos con ellos como informáticos que son, digo, cuando trabajéis en una empresa, vais a ser los de IT, vais a llamar a quien sea y le vas a decir, oye, mira, que has entrado en esta página web y no deberías haber entrado, o que te he mandado este mail porque he hecho una prueba de phishing y has picado. Digo, y esta persona con la que hables se va a cabrear contigo. Y va a pensar que qué pesados somos los informáticos que pedimos un segundo factor de autenticación, que tienes que hacerte aquí por una VPN, que no puedes entrar aquí, que no puedes... Y si nosotros lo seguimos vendiendo así, no concienciamos a esos trabajadores de la importancia que está la parte de ciberseguro. Si yo a mis estudiantes solo les dejo que hablen con otros informáticos o con otros técnicos, se van a creer que es que alguien que ha estudiado de Derecho o ha estudiado Economía no puede saber de ciberseguridad y se tiene que aguantar con lo que mi estudiante les cuenta. Entonces, es importantísimo esto que estamos haciendo ahora, donde está Dinela, donde está el inspector, donde estoy yo, pero más, es decir, infinitamente más, porque es la única manera de que justo para la ciberseguridad todos veamos todos los ángulos que tiene, que son muchos. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Dinela, precisamente, ¿cómo ves tú esa perspectiva desde el ámbito privado? Perdón que os interrumpa, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Pensé que era hasta la 1:30. Es que justo a la 1:30 empieza la siguiente, así que perdonadme que os interrumpa porque está siendo excesivamente interesante. Yo creo que a todos se nos ha pasado el tiempo volado. No sé si quieres hacer alguna conclusión, Javier, antes de terminar. Bueno, yo me gustaría darle la última palabra a Andrés como representante de la Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado para que le diera unas recomendaciones rápidas y claves para los ciudadanos para poder estar más protegidos, ¿no? Bueno, perfecto. Andrés, por favor. Pues quédense con este mandamiento. De todo lo que hemos hablado, la mejor manera de protegerse es cada vez que reciban un aviso de algo urgente, de algún problema, de algún regalo que puede ser envenenado, recuerden que cuando algo es gratis el precio es usted y eso es sus datos o su monedero. Siempre, siempre, siempre no crean lo que escuchen ya mismo ni lo que vean. Comprueben, paren, respiren y llamen al banco. Comprueben que la tienda donde va a comprar en el Black Friday es la tienda genuina o tiene reviews, es decir, críticas positivas. Es decir, compruebe usted mismo, hágalo usted mismo. No siga el rastro por muy apetitoso, porque las emociones, los sentidos nos juegan malas pasadas y ellos están ahí para detectarlo. Por lo tanto, siempre invertir la iniciativa, comprobar nosotros, respirar hondo y llamar. Y a las empresas lo mismo. A la empresa lo mismo. Cuando haya que pagar a una cuenta bancaria que no sea conocida, un telefonazo que te digan los 3 últimos cifras. Simplemente con eso, es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Quitaríamos el 80% de los ciberdelitos. Ahora el Ministerio de Transformación Digital parece que tiene una orden ministerial, parece que van a prohibir el spoofing, al estilo de lo que ha hecho Finlandia. Yo soy muy escéptico. Pienso que en Internet y en el mundo web no se puede poner puerta al campo. Ojalá sean lo que nos han prometido, entonces se disminuirá de manera pasiva. Pero en lo que respecta a nuestros oyentes y a todos, inviertan la iniciativa, no sigan el hilo que van tejiendo, porque al final terminaremos enredados. Seamos nosotros los que comprobemos, y sí, sean maleducados, sí, pero comprueben ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Dinela, y muchas gracias a Marcos por participar en esta mesa redonda, en este coloquio que ha sido fantástico. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la organización por invitarme a moderar y poder interactuar con estos ponentes.